Sean todos bienvenidos a este espacio donde conversaremos sobre educación. Yo soy José Solís, desde la ciudad de Lima. Esto es Registro Auxiliar. Hace unos días, el actual ministro de Educación, Martín Benavides, manifestó la preocupación del Minedu por el retorno a la presencialidad. Es parte de la visión que tienen de cara al 2021 lograr que los estudiantes de todo el Perú retornen progresivamente a las aulas y se retome la vida escolar con modificaciones de fondo y forma. En unas declaraciones para RPP, el ministro deja en claro que la forma de asegurar la integridad de los alumnos radica en la capacidad de seguir los protocolos de seguridad. Es decir, puesto que la vacuna tardará en llegar a nuestro país y su aplicación masiva a la población escolar más aún, los esfuerzos se ven centrados en términos de comportamiento, apelando a la capacidad de educar y adaptar a los estudiantes a una nueva normalidad escolar. ¿Es posible el retorno a la presencialidad, dadas las condiciones estructurales de un sistema educativo como el nuestro? Es importante profundizar en algunos puntos sobre las necesidades, tanto de los estudiantes como de las instituciones educativas, que serán determinantes para que la aspiración de volver a las aulas sea posible. En un artículo publicado por la UNICEF el 6 de agosto del 2020, se menciona que no se trata simplemente de reabrir las escuelas, sino de reabrir mejores escuelas. Podríamos añadir a esto, con mejores profesores, mejores estudiantes, mejores gestores educativos, mejores padres de familia, mejor currículo. En suma, un mejor sistema educativo. El reto no es sencillo. No se trata de una reapertura como de un salto en el tiempo, desde marzo. Se trata de estudiar cuánto se debe transformar el sistema tal y como lo conocíamos. Se trata de reinventar las prácticas educativas y la cultura organizacional. Se trata de revisar nuestro proyecto educativo institucional con ojos mucho más sensibles, después de haber visto lo que puede suceder cuando bajamos la guardia. Un primer aspecto radica en tener un diagnóstico de la realidad institucional. Durante varios meses, las escuelas han tenido muchos aliados estratégicos, desde los medios de comunicación masivo hasta, en el mejor de los casos, padres de familia sentados al lado de sus hijos, escuchando las clases y reaprendiendo mucho de lo que ya habían olvidado, pero con un mayor compromiso de ser partícipes de los aprendizajes de sus hijos. Con el retorno a las aulas, es más que claro que esto va a cambiar, pues gran peso del bienestar de los estudiantes va a regresar, con más fuerza que antes, a mano de los docentes. Por ello es importante que a nivel de gestión institucional se plantee cuáles van a ser los lineamientos de base para el desenvolvimiento de las clases, contemplando sobre todo alumnos y padres ausentes o itinerantes. Frente a ello, es necesario tener conocimiento amplio de la realidad familiar, y por qué no económica, de salud, entre otros aspectos, de cada una de las familias que compone la comunidad educativa. Esto incluye alumnos, personal docente, administrativo, de servicio, colaboradores eventuales, etc. Tarea indispensable no solo de los tutores en el caso de los alumnos, sino de quienes lideran los grupos de profesores de los grados o niveles con los que cuenta la institución, así como de la alta dirección y promotores, que son quienes deben saber al milímetro las condiciones que atraviesan las familias de sus trabajadores. El segundo aspecto recae en la propuesta curricular. Teniendo mapeada la ruta gracias al diagnóstico, es posible establecer de forma más eficiente cuáles van a ser los grandes objetivos curriculares a trazarse para el 2021. Y sobre este punto es necesario reconocer que la propuesta del Ministerio sobre los ejes temáticos contribuyó en una primera fase de la educación a distancia, pero ahora, en esta nueva normalidad educativa, cada institución debe establecerlos. No se trata de hablar del COVID o los efectos o el lavado de manos todo el día. O sea, sí y no. Hay hábitos y nociones que se deben repetir, por su asimilación por repetición y así asegurar una modificación en la conducta específicamente del cuidado de los protocolos. Pero en cuanto a la propuesta curricular, se trata de ir más allá. Es decir, poder asegurar que el proyecto educativo institucional, modificado y reorientado a la nueva normalidad, tenga su concreción en la propuesta curricular, que en resumen debe responder a las preguntas: ¿qué es lo verdaderamente importante que se debe enseñar?
qué conocimientos serán los más útiles y, estratégicamente, los más valiosos, qué destrezas y habilidades serán posibles de desarrollarse para viabilizar esta nueva normalidad. Sobre estos puntos, es también importante recordar que en las experiencias de retorno a clases en otros países del mundo como Japón, Alemania, Sudáfrica, entre otros, la asistencia ha sido progresiva en cuanto a la cantidad de alumnos por clase y la cantidad de tiempo en la escuela. Esto es un referente más que suficiente para tener claro que el reto de proyectar un año escolar presencial en estas condiciones debe considerar por sobre todo que no va a ser un año regular, sino un tiempo para medir fuerzas. El tercer aspecto lo compone la didáctica. Finalmente, lo concerniente a la didáctica o el arte de enseñar es quizá el reto más importante o difícil. Basta con revisar algunas de las fotografías del retorno a clases en varios lugares del mundo para ver lo extraño y artificial de los espacios educativos, cómo rompen completamente con la naturalidad de la escuela, cómo han sufrido una transformación sustancial en cuanto a las relaciones sociales que se establecen o cómo se establecen. Si bien sabemos que a la escuela se va a aprender, el aprendizaje no es un fenómeno determinado únicamente por la enseñanza del docente. Muchos de los aprendizajes, y quizá los más contundentes, se dan en las relaciones sociales que se entablan de forma espontánea entre pares. Y al hablar de pares, también involucra al equipo de docentes y cómo sus vínculos se irán transformando, desde el espacio que compartían para socializar hasta la forma de proponer actividades colaborativas. Reinventar las estrategias, teniendo la tecnología como el canal para el trabajo colaborativo y la creación colectiva del conocimiento, termina siendo uno de los principales retos. Planificar estrategias cortas, pues el tiempo es corto. Amerita tener claras las prioridades y saber que no hay mucho tiempo para profundizar teóricamente en comparación con el tiempo para explorar el conocimiento. Ya con muchas habilidades vinculadas al uso de la tecnología ganadas, docentes y alumnos más familiarizados con el lenguaje digital se pueden dar saltos sustanciales al trabajo interdisciplinar, interescolar, hasta inclusive internacional, pues ha quedado demostrado que las oportunidades de aprendizaje atraviesan las paredes de la escuela. Solo es necesario que el docente trace bien sus objetivos y establezca la secuencia más oportuna. Y sobre este punto, sincerar sus clases lo más concretas y directas que sea posible. La ambición por complejizar las actividades no debe radicar en la cantidad de estrategias, técnicas o herramientas, sino en lograr que de acuerdo a un detonante, los alumnos sean capaces de encontrar conexiones con otros conocimientos. Entonces, al haber llegado hasta aquí, en este contexto, es claro que los docentes se ven con el reto más grande de todos: ponerse la mascarilla, pararse frente a sus alumnos y reflejar desde su mirada que lo que están presenciando es el rostro de un nuevo docente, una nueva escuela, una nueva normalidad, un nuevo mundo. Solo nos queda la firme esperanza de que sea mejor que el que dejamos atrás. Esto fue Registro Auxiliar.